del Observatorio Filosófico de México, al doctor Pedro Estefanenko, director del Instituto, representado aquí por el doctor Guillermo Hurtado en su doble carácter de exdirector y además alentador de este movimiento, porque desde el principio tuvimos no solo el apoyo, sino las puertas abiertas de este instituto, para que este instituto también participara en esta reivindicación de la filosofía. Yo quiero hacer este reconocimiento porque ha sido muy importante. En esta misma sala Gao hicimos el primer coloquio de filosofía en nuestro observatorio y se publicó este libro que puede ser consultado en la página del observatorio, como en este caso vamos a hacer un segundo libro. Agradecemos también el mensaje de la senadora Ana Gabriela Guevara, representada por su consejero áulico, Raúl Verdejo, que es quien ha trabajado con un enorme entusiasmo en estas iniciativas. En realidad, también tenemos que agradecer a Raúl este esfuerzo y estos notables puntos de acuerdo. ¿Sí? Entonces, Raúl Verdejo, la senadora Ana Gabriela, con un enorme valor, ha propuesto 2 puntos de acuerdo fundamentales y ha propiciado la presentación del libro de la UNESCO en el Senado. Ha contribuido entonces a cambiar un poco el clima allá, ¿no?, en el mundo político, vamos a decir. Que el hecho de que en el último punto de acuerdo Ana Gabriela propusiera que la filosofía se estudiara en todo el sistema educativo y que estuviera siendo respaldado por todas las fracciones políticas, e incluso en especial por el PAN que había y el PRD, que no habían dicho mayor cosa, y que en el caso del PAN tenían una severa contradicción, ¿no?, porque ellos fueron los que la eliminaron. En realidad, francamente, es notable, y por favor, dale a la senadora el reconocimiento de todos nosotros por eso. Ahora, esto genera, como dice Gerardo, enormes retos que voy a tratar de plantear aquí. Desde luego queremos agradecer también el esfuerzo de muchos colegas que vinieron desde Aguascalientes, ¿no?, desde el sureste del país, desde Valles de Tlaxcala, de muchos otros estados, de Guadalajara, y que no se me vaya ninguno. En realidad reconocemos este esfuerzo, ¿no?, de venir aquí hasta la capital. Teo, todos somos provincianos, entonces, entre Morelia, desde luego, y de otras partes. Entonces agradecemos muchísimo que vinieran y esperemos que sigan viniendo, ¿no? Bueno, tenemos esa discusión desde hace años, esa discusión. Insisto, todos somos provincianos. Bueno, entonces, diría, desde luego a todos los asistentes, la enseñanza de la filosofía en todos los niveles educativos es esencial, como ustedes saben, para la formación de seres humanos con una conciencia crítica del mundo en que viven, para proporcionar los elementos necesarios de una actitud reflexiva y dialógica, y para enfrentar un desafío paradójico. Por un lado, los efectos de la introducción de las nuevas tecnologías en el ámbito de la existencia, que es como una novedad y que está cada vez más el proceso de automatización en todos los niveles de la vida, y las severas contradicciones en que nos movemos. Estamos, tanto a nivel mundial como en especial en nuestro país, en una situación bastante grave. Las contradicciones enormes entre riqueza y pobreza, la existencia de la injusticia, la de la violencia, la discriminación racial, la discriminación de clase y de género, el fomento del individualismo posesivo, la crisis de los sistemas ecológicos y una gran cantidad de problemas de carácter moral. Diríamos todos, los problemas de México son enormes problemas de tipo moral. Es por ello que la filosofía es más necesaria que nunca.
La filosofía es central y nosotros tenemos allí un reto enorme. Ahora, frente a eso, ¿qué tenemos? Lo que hemos tenido es una estrategia política, económica, educativa, desarrollada por los grandes países, sobre todo la OCDE, en donde han definido toda una educación basada en competencias y que de hecho, a partir de esos métodos, han marginado a la gente. Aquí en México lo interpretaron muy bien, lo interpretaron correctamente. Los técnicos de la SEP dijeron, efectivamente hay que quitar todos los religios. Entonces, siguiendo estas instrucciones de la OCDE. Y por tanto, entonces, como ustedes saben, se inició una lucha de todo el Observatorio Filosófico de México, que tuvo la fortuna de contar con el respaldo de la comunidad científica, de la comunidad cultural, nacional e internacional, y con eso fue suficiente, vamos a decir, para que por lo menos en el papel dijeran, bueno, hay que ponernos en serio y el área de humanidades, porque la literatura estaba en la filosofía. Sin embargo, todo el proyecto de la RIM sigue, en el sentido de que las escuelas preparatorias van a estar vinculadas a un sistema nacional de bachillerato, en donde van a estar controladas y sustraídas de ese mal control de la universidad, de esa relación con la universidad. ¿Por qué? Ese sistema nacional de bachilleratos quiere desalentar la formación de los jóvenes en los elementos superiores y darles una salida. Y además con anomalías muy fuertes, porque justamente ahora Cuauhtémoc Mayor de la Guadalajara nos acaba de decir que han certificado, ¿no?, tranquilamente a muchas escuelas preparatorias en Guadalajara y en Jalisco, sin pasar estos criterios. Por eso una de las reivindicaciones del observatorio que hicimos llegar a las autoridades es: no es posible que ustedes certifiquen, si van a seguir existiendo, que certifiquen a ninguna preparatoria que no cumpla completamente la reforma de la filosofía. Pero hay muchísimas cosas por hacer. No solo basta la incorporación, como ya se ha dicho, en los planes y programas de estudio de las disciplinas filosóficas, sino también se requiere que ahora que se iniciaron los trabajos para la preparación de profesores de lógica en las escuelas técnicas, allí hay dos retos importantes. Uno, no se ha hecho una labor de concientización dentro de los profesores de escuelas técnicas sobre la importancia de la filosofía y la técnica. Los técnicos dijeron no, esto no nos interesa a nosotros nos interesa cómo hacer las computadoras, cómo hacer funcionar las máquinas, etc. La ética y todo eso, pues será en otro lado, ¿no? Y entonces debe haber una labor de concientización. La SEP no la ha hecho. Nosotros mandamos una propuesta para ser difundida. Yo creo que la agarraron y la pusieron en el bote de la basura. Una segunda, y yo creo que deben mandarse más y exigirles además que la difundan. Por otro lado, han hecho también una primera digamos, organización para los cursos de actualización en lógica, en donde no están presentes la Red Nacional de Escuelas de Filosofía, de estas historias de la universidad, pero sobre todo de filosofía, en donde no está presente la Revolución Filosófica de México y en donde no está presente el Observatorio Filosófico de México, como una instancia, y de todo el país, como una instancia que es la que debe definir cómo se va a desarrollar este proceso. Está solamente la UNAM, qué bueno, pero necesitamos que esté todo el Comité Nacional en este proceso. Selección de maestros, en el proceso de definición de proyectos para la educación en ese nivel. Están gastando mucho dinero para la preparación de los profesores en el área para la lógica, luego para la ética, ya va a empezar la ética, y luego la filosofía. Pero tenemos conocimientos de severas anomalías.
Entonces nosotros estamos proponiendo que eso se rectifique. Pero además tenemos pendientes reformas en la propia UNAM, porque en el CCH se empezó una reforma en donde se amenazaba que los cursos de inglés y computación iban a desplazar a la filosofía. ¿Qué ha pasado allí? ¿No? O sea que se ha pospuesto este problema hasta el año que entra, pero allí sigue presente. Y por otro lado, ese otro tema de que la filosofía se imparta en todo el sistema educativo. Entonces, coincido con Gerardo en que hay que definir qué se enseña a esos niveles, cómo se enseña y para qué se enseña. Pero ya hay una tradición filosófica de muy fuerte que no ha sido suficientemente trabajada, salvo en algunos casos, ¿no? Como Secarfín, por ejemplo, que ha hecho una labor excelente de investigación en ese caso. Yo creo que justamente lo que dices es fundamental. A nosotros nos enseñaron los cursos como si fuéramos a ser filósofos, nunca como profesores, y menos profesores de niños. Entonces, pero allí también deben de estar las escuelas normales, y allí deben de estar las escuelas pedagógicas, etcétera. O sea, es una labor bastante grande y ardua. Finalmente, qué bueno, existe una tradición filosófica creciente. Yo estuve en el primer coloquio de filosofía de Morelia, pero nada más cargaba ponencias, ahora vamos a estar en el otro, y ha habido un crecimiento cuantitativo y cualitativo de la comunidad filosófica. Pero necesitamos, yo creo, hacer profundas reformas. Una profunda reforma en las formas de educación de la filosofía, creando, digamos, una serie de talleres, de seminarios, de investigaciones, trabajar justamente en esta reflexión sobre la educación y trabajar en el tema de cómo es que la filosofía pudiera también difundirse en los medios culturales amplios, porque nosotros tenemos como una especie de cordón, ¿no?, sanitario, una especie de que aquí la filosofía no entra, ¿no? Y por más esfuerzos que nosotros hemos hecho, hemos tenido poca proyección social. Ahora, quiero insistir en que esta ofensiva de eliminar la filosofía no es solo una ocurrencia de un funcionario de la SEP. Es un proceso internacional. Y en ese proceso internacional, a España le acaban de cercenar 66% de las materias filosóficas. Y en esto, también en Estados Unidos, Martha Nussbaum, entre otras personalidades, se ha quejado de cómo en las escuelas se han eliminado los aspectos humanísticos, y también en Inglaterra con Terry Eagleton o Alain de Botton, que ha trabajado, y justamente en la Asamblea General de la Federación Mundial de Sociedades de Filosofía en Atenas, que acabo de atravesar, se expuso el caso de la India, en donde decía justamente que empiezan a quitar todas las materias filosóficas. Yo expuse el caso de México, tuvimos una enorme aprobación, un enorme apoyo, pero es obvio que tenemos muchísimas cosas por hacer. Entonces, pues yo invito a las escuelas de filosofía del país, a las asociaciones, etcétera, a que dirijamos nuestros esfuerzos en esta dirección, y para profundizar y trabajar y reflexionar y responder a un reto enorme que no solo es para la salud de la filosofía, sino para la salud de este país que está metido en una profunda crisis. Gracias.